José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Y pasados 2 minutos de las 12 de la noche, el asunto es Rodri. Aquí están Gonzalo, Palomar, Roberto Morales, está Víctor Navarro, que ha contado al inicio del programa qué ha pasado para que le dé Rodrigo sí al Barcelona. Y a Melchor Ruiz le quiero preguntar qué ha dicho el Real Madrid al conocer la noticia que contaba eso de las 4 de la tarde la cadena COPE del sí de Rodri al Barcelona. ¿Qué ha dicho el Madrid? ¿Qué te ha dicho el Madrid, Melchor? Bueno, pues que ha elegido al FC Barcelona, que tampoco se han sorprendido demasiado. Yo no sé si es que tenían algo de información por aquello de que en el mundo del fútbol las representaciones y demás se sabe absolutamente todo. Por eso Víctor decía que hace unos días le habían dicho que estaba más o menos acordado con el Real Madrid y a lo mejor no les ha pillado tan de sorpresa como a todos nosotros, ¿no? Bueno, el Real Madrid había presentado una propuesta a Rodri que parecía que estaba en buena sintonía. No había habido una oferta al City, pero sí les habían sondeado si quería vender a Rodri y en cuánto podía ser, y le habían hablado de unos 80 millones. Y como te decía estos días atrás, pues había parado un poquito porque esa diferencia económica era muy importante y aparte necesitaban una salida. Digo necesitaban porque ahora ya no, porque con la llegada de Carlos Espí incluso se le podía, si se hubiese necesitado, pues hacerle la ficha del filial, ¿no? Públicamente no te van a decir que están enfadados, pero sí puedo entender que ha sentado algo mal, sobre todo por eso, porque después de que nunca había sido una unanimidad el fichar a Rodri, porque a final de temporada lo contamos, que no estaba en esa órbita, pero después del Mundial sí convencieron a algunos de los que dudaban para hacerlo y dieron ese paso, pues que ahora haya elegido al Barça, pues no ha sentado demasiado bien, pero tampoco entiendo demasiado el enfado de la afición porque, como insisto, Rodri es el que ha elegido el FC Barcelona y tampoco, como ha dicho Gonzalo, que el Real Madrid ha prescindido de fichar a Rodri. No. Rodri, ante las ofertas del Madrid y del Barça, ha elegido el Barça porque entiende que el fútbol del Barça le puede venir mejor, porque eso ya he leído hace poco una entrevista de Pep donde confirmaba que le había preguntado y le había pedido consejo a Rodri sobre si salía del City, qué debería hacer entre el Barça y el Real Madrid, y bueno, Pep le decía que atendiese a su forma de jugar, lo que él entendiese, y él ha entendido que el Barça le puede ser Melchor, puede haber pasado en este espacio de tiempo entre el que ha habido un acuerdo entre el Madrid y el futbolista, que el futbolista ha detectado que iba demasiado lento el Real Madrid en cerrar la operación y que ha dudado, con esto también que has comentado de que había un impedimento importante que era liberar alguna ficha del Real Madrid, ha visto Rodri que el Madrid no le quería, vamos a decir, no le quería tanto como que no le había mostrado tanto deseo de tenerlo. ¿Puede haber pasado eso en este periodo? Porque es cierto que tú has dicho que hay una parte, bueno, aquí deciden dos personas, digamos, bueno, sí. Decide una, que es Florentino Pérez, pero tiene mucho peso. La última palabra la tiene el presidente. Tiene mucho peso José Ángel Sánchez y tiene algo de peso Yuni Calafat, ¿no? Digamos bastante, así. Yuni Calafat también bastante. Pero alguno de estos no lo veía. Algunos no lo veía, está claro que algunos pero luego cambiaron de opinión. Primero no lo veían porque durante la temporada ha sido irregular de Rodri, salía de una lesión, luego tuvo bastantes problemas, luego la imagen que dio cuando se enfrentó al Real Madrid tampoco era la adecuada. Tenían dudas, pero después del Mundial... Pues se convencen en el Mundial claro. De que hay que ficharle. Pero insisto, puede haber detectado Rodri que había demasiada tranquilidad en el Real Madrid para cerrar la operación y ha dicho, mira, a ver si me voy a quedar en el City, que no me quiero quedar. Y me están... hay una posibilidad de que me vaya al Barcelona y me voy. ¿Ha podido pasar eso? ¿Que ha percibido Rodri que había tranquilidad en el Madrid por el fichaje? No creo. Hay que decir también exactamente que no hubo una oferta tajante y que Rodri en un primer momento dijo que sí, sino que había una buena sintonía, como te contaba ayer cuando la reunión de Vinicius con el Real Madrid, había unas buenas sensaciones, pero no había una oferta de decir tanto y Gonzalo y Rodri había dicho sí y tal. No, simplemente pues había esa buena sensación. El Real Madrid creían que había esa predisposición para poder hacer y acometer el fichaje, pero finalmente yo no creo que eso le haya decantado a Rodri. Le puede haber decantado pues que entiende que el Barça, la forma de jugar del Barça le puede venir mejor a él, donde en el Barça además conoce a muchos jugadores con los que comparte en la selección española, y yo creo que esa es definitivamente Víctor, lo que ha sopesado la decisión Víctor, de Rodri. ¿Por cuánto dinero cree el Barça que va a sacar del City a Rodri? Porque es cierto, me está diciendo Gonzalo, oye, tiene un acuerdo con el futbolista, pero aquí se da por hecho que va a fichar por el Barcelona y tienes que arreglarte con el City. ¿Por cuánto dinero cree que lo va a sacar? El Barça cree que será esa cifra de unos 60 millones de euros en total. Es lo que creen en el Barça. Están negociando, intentan rebajarla. Veremos en cuánto queda el fijo, digamos, y luego los variables. Pero
creen que será una cifra en total de unos 60 millones de euros. Es la cifra que tienen en mente en el Barça por esas conversaciones que ya tuvieron hace semanas. Darme un titular, Morales y Palomar y Gonzalo, darme un titular de la sensación que tenéis de lo que ha pasado. Roberto, Morales. ¿De qué bando? La sensación que tienes, la sensación que tienes de lo que ha pasado. Desde el madridismo, decepción, profunda decepción, hasta el punto de sacar un comunicado segundo que ha sorprendido, también la hora y cuándo se saca y cómo se saca. El de Vinicius, dices. Sí. Y o sea, que tú interpretas que ha sido para tapar la decepción que ha supuesto que Rodri le haya dicho sí al Barcelona. Tenían ya previsto sacarlo en breve, ¿no? O sea, eso era sacarlo hoy o mañana, pero creo que se ha acelerado. Desde el Barcelona, es todo lo contrario, satisfacción, y han hecho el fichaje del verano. O sea, se han llevado al Balón de Oro del Mundial y a uno de los candidatos al próximo Balón de Oro. Y al futbolista que necesitaba el Real Madrid. Palomar. Para mí es un pecado que Rodri no haya terminado en el Real Madrid. Me parece que se debería haber convertido en el objetivo número 1 en el momento en que termina el Mundial. Me parecía el mejor fichaje de toda la operación que está haciendo este verano, incluyendo la renovación de Vinicius. Me parece que la mejor operación era fichar a Rodri. Y en el periodo de Florentino hemos visto fichajes de todo tipo, posibles, imposibles, sorprendentes. Se ha estropeado un fax a las 12 menos 5 de la noche. O sea, hemos visto de todo. Si Rodri hoy no está en el Madrid, yo creo que ahí hay algo que el Madrid no... que no le ha querido lo suficiente. Me parece increíble, de verdad, que después de tener un acuerdo con el jugador, termine en el Barcelona. O sea, no se queda en el City, ni lo ficha un club árabe. Termina en el Barcelona, en tu rival. No lo puedo entender. Gonzalo. Un titular. El Barcelona le levanta al Madrid un jugador capital. Es que llevamos 2 años, va para el tercero... insistiendo en la necesidad que tiene el Real Madrid de fichar un jugador de ese perfil. Es que, no sé, o sea, entiendo que si no es Rodri será otro, pero por eso digo que me cuesta mucho entender lo que pasa por la cabeza de la dirección deportiva, porque si tú intentas fichar a Rodri es porque crees que tienes una carencia en ese lugar del campo. Entiendo que si no puedes fichar a Rodri, ficharás a otro. Sí, pues lo que no tiene sentido es... que vas a por otro, pero yo dudo mucho de que vaya por otro. Dudo, no lo sé. A lo mejor ¿qué sentido me tiene quita la razón el tiempo, pero creo que no. Bueno, ya, pero yo soy director deportivo de un equipo, entonces yo digo, vale, yo necesito un extremo derecho. Y entonces me dedico a buscar extremos derechos. Y al final no consigo al extremo derecho que quiero y entonces ficho a un central. Yo creo que el Madrid son cosas muy extrañas. Tiene el convencimiento de que tiene... O sea, aquí pasa una cosa. El aficionado ve que le falta un tipo de jugador como ese y yo creo que en el Real Madrid hay un convencimiento, pero un convencimiento de que los centrocampistas que tiene son buenísimos y que con esos... le vale. Pero los resultados le están quitando la razón. Pero si no es una cuestión de resultados, Robert, no ven los partidos del Madrid. No, pero yo creo que están convencidos de eso. El aficionado ve otra cosa, pero ellos ven otra cosa. A ver, una llamada de urgencia en periodo vacacional estival a Ciro López, que tendrá su opinión. Ciro, ¿qué tal? Bien, bueno, yo a nivel de esto, jodido. O sea, porque estoy de acuerdo. O sea, fíjate que yo era de los que defendía el año pasado que a lo mejor pues hacía bien el Madrid no fichando porque había overbooking de centrocampistas, que primero había que probar a ver si Xavi conseguía que Bellingham retrasara la posición y diera rendimiento. Después se probó con Valverde y yo también era de los que hace 2 meses decía, hombre, si Rodri viene gratis, yo lo ficharía, pero no me gastaría 50 millones o 40 millones por Rodri. Pero viendo el Mundial que ha hecho, recordarás que yo en el transcurso del Mundial y después ya del segundo o tercer partido dije, mira, si piden 100 millones que lo fichen, porque es un jugador imprescindible para el Real Madrid. Y a mí, oye, ya sé que esto me puede traer problemas. Está muy bien que el Madrid venda que es que ha sido Rodri el que ha tomado la decisión. A ver, que aquí gilipollas ya no somos, de verdad. O sea, gilipollas no somos. O sea, yo hace 2 semanas dije que espabile el Madrid, digo, porque a ver si el Barça se va a meter por medio. Y hacía un análisis. Digo, a Casado no es el jugador que ellos esperaban. Es verdad que tienen a Bernal, pero cuidado que el que está jugando en esa posición es De Jong, un jugador que no es para esa posición, que ha sido un jugador que el Barcelona no lo ficha para mediocentro ofensivo,
sino que lo ficha como centrocampista o casi como media punta, que es como jugaba en el Ajax, ¿no? Y decía, y además, teniendo en cuenta que se ha lesionado en el Mundial, que tiene para 2 meses y medio o para 2 meses, que el año pasado viene de estar un montón de partidos fuera del equipo por problemas de lesiones. Digo, cuidado, a ver si el Madrid va a llegar tarde. Digo, que no se meta al Barça porque este jugador le viene como anillo al dedo, es el Busquets de esta década. Digo, a ver si se va a meter el Barça. Bueno, pues se ha metido el Barça. ¿Por qué? Porque el Madrid no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Tu sensación es que no lo ha querido lo suficiente? No lo ha querido. No es que no lo haya querido, es que no le ha hecho una oferta en condiciones. No le ha hecho ninguna oferta en condiciones. Es un poco lo mismo, ¿no? Igual que no le ha hecho una oferta en condiciones al City. O sea, no, es que, bueno, le hemos hablado, parece que había buena predisposición del jugador. O sea, ahora que vamos a vender, es el jugador el que dice que no. O sea, es el jugador el que dice que no. O sea, que el Madrid no lo ha fichado porque el jugador dice que no. Cuando tú has tenido 3 semanas antes de que el Barcelona se diera cuenta que necesitaba a Rodri, o sea, has tenido 3 semanas para hacerle una oferta en condiciones y cerrar el fichaje de Rodri y hablar con el City y cerrar el fichaje. O sea, de verdad, o sea, que no nos traten de gilipollas a la gente. Que no nos traten de gilipollas. Oye, por lo que sea, bueno, pues el Madrid ha tomado la decisión de que Rodri, pues no era una opción preferente. Bueno, pues cojonudo, pues perfecto, pues que nos digan eso, que nos digan eso, que no nos vendan que es que es Rodri el que no ha querido fichar por el Madrid y ha querido fichar por el Barça. Si el señor Rodri... Un fichaje muy florentiniano, Siro, oye, el mejor jugador del Mundial, potencial Balón de Oro otra vez. Balón de Oro, sí. Balón de Oro en el Mundial, potencial Balón de Oro, seguramente puede estar ahí y tal. Es típico perfil que Florentino lo trae. Y sin embargo, pues se va al Barça. O sea, yo, como aficionado, visto desde el lado del aficionado del Madrid, Rodri se va al Barcelona. Me parece asombroso, de verdad, increíble. Sí, para mí es una noticia que es un giro sorprendente. Sobre todo porque sí da la situación, la sensación, de que el Madrid no lo ha fichado porque no ha querido. A ver, porque no ha puesto toda la carne en el asador. Mira, el Madrid quiere a Cucurella, ficha a Cucurella, va directo a lo ficha. Quiere a Espi, ficha a Espi. Quiere a Diomandé, le cuesta un poco más, pero ficha a Diomandé. Claro. Si quiere, da la impresión, y sobre todo da la impresión de que no había una unanimidad entre todos, un convencimiento absoluto de que este es el hombre. Sobre todo porque han estado tonteando 2 o 3 semanas. Sí. Esto no es una cosa de repente de la noche a la mañana se lo ha llevado uno el gato al agua. La sensación que le hemos trasladado al aficionado... el Madrid no se decide, estamos así 3 semanas, llega el Barça, toma, pum, para mí. Daba la sensación que hemos traído es que va a ir lento, la primera información que yo recibo es esto, va a ir lento, pero se va a terminar haciendo, porque va a haber una pugna ahí entre lo que pide el City y lo que quiere el Real Madrid y se va a terminar haciendo. Pero aquí solo hay 2 soluciones. El Madrid se ha dormido muchísimo la operación, o no le quería del todo. Y ha aparecido el Barcelona, que ya ha contado Víctor Navarro, que el City... O las dos cosas. Que el City tiene muy buena relación con el Barcelona y le ha dicho. Pero es que esto fue así. El City le dijo al Barça... Oye, ¿por qué no lo ficháis vosotros? Y le dijo Laporta, si tiene un acuerdo con el Madrid. Le dijo Laporta, si tiene un acuerdo con el Madrid, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Bueno, entonces mi pregunta, Corro, es si tenía un acuerdo con el Real Madrid y llega el Barça y le hace otra oferta y se va con el Barça... Sí, porque la sensación, Melchor, que da es que habrá detectado Rodri que no había un interés definitivo. Él ha dicho... pero eso es una interpretación que podemos hacer, pero lo cierto es que queda todavía un mes. Pero vamos a ver. Realmente, perdona, déjame terminar muy cortito. Si realmente Rodri quería ir al Real Madrid y el Real Madrid había sido el primero que se había puesto en contacto con él para mostrar su interés y ficharle, si se retrasa mucho, hombre, en esa comunicación que ha habido, Rodri le dice, oye, ¿hacemos esto o no lo hacemos? Porque es posible, no me voy a otro es tipo. Posible que haya pasado eso. Vamos a ver. Pero vamos a ver, que estamos hablando de un club que es el rey de los fichajes. Que sí, pero lo que queráis, pero al final el que decide en qué equipo quiere jugar es el jugador. No, te hago una pregunta, Melchor. Dime. O sea, ¿cuánto ha tardado el Madrid en cerrar con Diomandé? Antes del Leipzig, ¿cuánto ha tardado? ¿4 días? ¿3 días? ¿5 días? Pues se ha alargado un poquito. Eso no lo ha podido hacer. Eso no lo ha podido hacer con Rodri. Pero bueno, pero a lo que voy es que a lo mejor... No, te pregunto.
¿Es Rodri el que ha alargado las negociaciones? Mira, cuando se ¿O dice es que el un Madrid? jugador... ¿O es el Madrid que Siro, tú mismo has dicho que ha habido un acercamiento pero que no había habido una oferta en concreto? a ver, mira, cuando No se dice había que un Claro, jugador... una oferta si en tú lo concreto, quieres, tampoco es había lo habido mismo que una se le ha hecho a respuesta Diomande. definitiva Le haces una de oferta Rodri. y le dices, oye, te quiero y te vamos a pagar esto y va a ser a 7 años. Y en una semana se Sí, resuelve. sí. Yo O sea, estoy con que no ha habido un interés fuerte en hacerlo, no lo ha habido. Un momento. claro. Roberto, di una cosa y saludo a Álvaro, que está escuchando. Dime. Sí, bueno, quería, porque antes me has preguntado titular y no puedo decir realmente todo lo que quiero decir de este tema. Quería decir ahora, lo que estaban hablando, que más cuando se dice un jugador que dé pasos para ir a un club, no se pueden dar más de los que ha dado Rodri. O sea, no se pueden dar más. O sea, él no ha podido hacer más guiños al Real Madrid desde antes del Mundial. Y él dice, y claramente deja, visto a ojos de todo, que quiere volver a España. Si quiere volver a España, solo había dos opciones. La puerta del Atlético de Madrid siempre ha estado cerrada. Y al Villarreal, por supuesto, que no iba a volver. Solo era Real Madrid o Barcelona. Fíjate si has tenido, que ha sido largo el Mundial, que esas declaraciones fueron en Las Rozas antes de que España se fuese al Mundial, si ha habido semanas suficientes para cerrarlo. Bueno, yo te quería contar varias cosas. Si quieres te las cuento después del Moro. Tengo bastantes cosas que contarte, Corro. Roberto, fíjate si había mostrado interés, que es que estamos obviando algo, que es que antes del Mundial, y no lo desmintió, había hablado con Riquelme. Para fichar por el Madrid. No estaba cerrado, pero había hablado. O sea, mayor interés lo había mostrado incluso antes de ir al Mundial. Sí, sí. O sea, lo había... En el inicio quería ir al Madrid e incluso yo recuerdo la presencia de su padre en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte. Ahí le preguntan ya, esto es hace ya muchísimo tiempo, ya le preguntan y se desliza ahí, el padre ya desliza que hay una posibilidad de que termine en el Real Madrid. Oye, Siro, te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Fernando Moriente, Moro. Hola, Moro. Muy buenas. Mira, buenas noches. el Moro tuvo la posibilidad de irse al Barcelona y no se fue al Barcelona. ¿A que sí? Es correcto, sí. Aunque mucha gente no se lo cree, allí había 3 personas, entre ellas yo, y el contrato estaba en la mesa, no era como ahora, era vía FAS. Estabas en Mónaco. En la mesa. Yo creo que estabas en Mónaco. No, yo estaba en Madrid, había vuelto de Mónaco. Yo creo que... Sí, digo que pertenecías al Real Madrid, pero no sé si había sido en una Supercopa de Europa en Mónaco o algo así. Exactamente. Ahí fue la famosa negociación con el tema de Ronaldo, que venía Ronaldo, y como para abaratar la situación había ahí un traspaso por medio, que era el mío. Y claro, a mí me llama mucho la atención esta situación porque, bueno, habéis comentado, es que estaba escuchando, he escuchado pocas cosas, pero todo lo que he escuchado es más o menos lo que... ¿Qué piensas? Lo que yo quería decir. Pues lo que pienso está claro, lo habéis dicho todo. A mí me parece una broma pesada, nos toman un poco por tonto, por los que sabemos cómo funciona esto, pues está claro que el Madrid no ha querido a Rodri, ¿no? El Madrid no se duerme en este tipo de situaciones. El Madrid se puede dormir por un lateral derecho de 14 años, de 15, 18, pero el Madrid no se duerme por este tipo de situaciones. El Madrid no ha puesto toda la carne en el asador por H o por B, no lo sé. Y ahora he estado leyendo ahí un poco antes de esto, porque estoy un poco desconectado, de verdad. Sí. Y ahora le pasan la patata a Rodri, ¿no? Que Rodri quería fichar por el Barça, por el estilo de juego, porque se lleva mejor. Eso es muy antiguo, eso es una broma de mal gusto para los que sabemos de fútbol y para los que vemos un poco los acontecimientos que han ido ocurriendo. No sé si alguno lo ha dicho o no, pero nos tenemos que retrotraer a que este y Haaland se habían puesto a tiro para ser jugadores del otro candidato. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? En que traer a Rodri o traer a Haaland era como darle la razón a otra parte que querían a estos dos jugadores por necesidad absoluta deportiva, más que por otra cosa. Pero bueno, no sé, no se ha dado. Es un fichaje, a mí me da la sensación que es un fichaje, o era un fichaje muy filosofía a Florentino, desde que ha llegado, ¿no? Florentino, este tipo de fichajes siempre le ha encantado, ¿no? Y no se le ha escapado nunca. Cuando ha ido por este tipo de fichajes, lo ha conseguido. O sea, vino Figo, vino Zidane, vino Owen, vino Ronaldo. Yo estuve involucrado en ese fichaje, incluso en ese momento
documento que te estoy diciendo del contrato que llegó por fax, que yo lo tenía que firmar, pero no estaba lo apalabrado anteriormente y yo no lo firmé, y no sé quién estaba allí, sí sé quién estaba, pero no voy a decir quién estaba, y que dijo, pero claro, sabes que si tú no te vas, pues Ronaldo no va a venir. Y yo le dije, Ronaldo va a venir sí o sí, porque el presidente lo quiere, pero va a venir aunque no tengan los 25 o 30 millones de mi traspaso. El Ronaldo va a venir aunque yo me quede en el Real Madrid con el número 9. Y vaya, si vino, y yo me quedé. O sea, por eso te digo, es un fichaje muy del estilo Florentino, que si lo quiere, no se le escapa. Y a mí que nadie me venga a decir ahora que Rodri quería jugar en el Barça. Porque Rodri hace poco tenía un acuerdo con Riquelme. Digan lo que digan, lo tenía apalabrado. Entonces, Rodri, que tampoco es tonto, habrá dicho, oye, si veo lo que estoy viendo, si percibo lo que estoy percibiendo y está el Barça detrás, pues bienvenido sea. Me voy al Barça, que es un equipazo y que puedo seguir ganando títulos y que puedo seguir teniendo un vínculo con la Liga Española y con un equipo campeón. No hay otra. ¿Y qué te parece que la decisión? Porque he dicho yo antes que debe existir el convencimiento en la cúpula del Real Madrid de que los centrocampistas que tienen les valen, a pesar de que los 2 últimos años no le hayan dado la razón, deben pensar que ese es el modelo que les va bien, porque si no, fichas a Rodri. Vaya por delante, y lo digo antes de decir lo que voy a decir, es que el Madrid puede ganar con Rodri, sin Rodri, con Diomandé, sin Diomandé y con el que sea. El Madrid ha ganado siempre, en mejores momentos, en peores, jugando mejor o jugando peor. Pero lo que es una evidencia de aquí a los últimos 2 años es que el fichaje estelar de este año, y yo creo que la inmensa mayoría del madridismo, y me rodeo de muchos madridistas, es que están esperando ese fichaje de esa posición. Ya no te digo Rodri, te estoy diciendo un jugador de envergadura que haga jugar al equipo a lo que él quiere. Evidentemente yo pienso, ya lo dije anteriormente, antes de todo este lío, que Rodri era el jugador apetecible por todo, no solo por ser Balón de Oro, porque veo que se ha recuperado bien de la lesión, y puede ser que recaiga, pero eso no quiere decir nada, pero que está en su plena madurez, que está en los mejores años de la carrera deportiva de un jugador actual, no de nuestra época, porque en nuestra época a lo mejor con 30, 31 ya puede dejarte un poquito más de dudas. No, en la época actual del fútbol actual, los 30 yo creo que es la edad perfecta para un jugador, para rendir, para estar 3 años a un nivel de jerarquía en un equipo como el Real Madrid, que va a darte rendimiento instantáneo. No, ya veremos, Diomandé me parece un pedazo de jugador, tampoco lo he visto muchísimo, pero me parece un grandísimo jugador, pero no deja de ser una apuesta. Todavía no sabemos si va a darte el rendimiento de esos 120, 130, 140 millones lo que valga, ¿no? Pero yo creo que Rodri te iba a dar un rendimiento absoluto, instantáneo, en una posición que la considero importantísima para el Real Madrid, y a los hechos me remito de los últimos años. Y aquí está luego el otro componente, Moro, que es que se va al Barça. O sea, no es que se quede en el City, es que se va al Barça, y lo vas a ver todos los fines de semana. Claro, bueno, pues ahora esperar que no le vaya muy bien, que claro, dentro de 2 meses digamos, pues has visto, el Madrid no se equivocó, porque vaya desastre, o no sé qué, habrá alguno, el mar de celebrado, que estará deseando que esa rodilla no funcione. Pues este es lo típico, ¿no? La rivalidad que hay entre Madrid y Barça. A mí pues me deja muy desconcertado la noticia. De hecho, pues, tengo gente por ahí dentro del Bernabéu que me daban por hecho de que estaba hecho, y yo siempre decía, bueno, no, esto de que está hecho hasta que no lo vea en las noticias, y todos los días me meto ahí a ver si estaba, y al final veo esto y me llama poderosamente la atención. Ha sido un shock, rival, un shock porque el hecho de que se vaya del Barcelona es como una de hecho, doble creo que la noticia para el madridista es potente. Corrígeme si me equivoco, porque estoy un poco desconectado. Sí. La noticia de la renovación de Vinicius viene a colación del no fichaje de Rodri o algo así, ¿no? Hay gente que insinúa que efectivamente para tapar... has visto, pues eso. Para tapar que estaba generando... Es que hay que decir que debajo del comunicado del Real Madrid en el que se anuncia que ha fichado por Diomandé, o sea, que ha fichado Diomandé por el Madrid, los comentarios son todos ficha a Rodri. O sea, ficha a Rodri. O sea, debajo del fichaje... Hay mucha gente. Del fichaje más caro de la historia del Real Madrid, la gente está pidiendo a Rodri, que es muy curioso. Que si realmente crees que el Real Madrid no ficha, ya sea a Rodri o a otro jugador de ese perfil en esa posición del campo, sean los únicos que no lo ven.
Sí, pero yo sus estoy, seguidores, cuando digo entre estoy sus convencido, críticos, es que tengo información también de que ellos consideran que ese centro del campo está plagado de futbolistas que le deben hacer al Real Madrid jugar bien y pero qué jugador, pero si el problema es para esos futbolistas, ¿qué perfil de futbolista es parecido a Rodri? No lo tiene. Ninguno, pero también hay que decir que el Real Madrid ha fichado a Bernardo Silva, que también puede aportar bastante. Seguramente va a jugar ahí, Yo creo que la 5 retrasar a Guller, no, de 5 no, de 5 tienes a Tchouaméni. No, va a jugar Tchouaméni y a su lado Bernardo Silva, apoyándolo en algunas ocasiones Bellingham, Guller, ¿no? Bueno, jugará de interior. La apuesta va a ser centralizar un poquito a Bernardo Silva, me imagino que por ahí van los tiros, porque si no, a lo mejor las voces discordantes con ese fichaje de Rodri pues podían pensar, es que si está Rodri, pues a ver qué hacemos con Tchouaméni, que de repente ha hecho una pedazo de temporada, y a Valverde que lo tenemos que... O sea, había que mover muchas piezas, y me imagino que irá por ahí, por ponerle en contexto un poco a los que están tomando las decisiones, y como yo te decía, que al final que si no está Rodri, que yo sigo pensando que el Madrid puede ganarlo todo y puede ganarlo, pero creo que era como la guinda del pastel, ¿no? Porque Diomandé, joder, pues sí, es ilusionante en una posición en el campo que no ha terminado de cuajar desde por allá de la época de Asensio, que Asensio ha pasado por ahí, Guller, ha pasado Valverde, ha pasado Rodrigo, ha pasado un montón de jugadores y no hay ninguno, Brahim, no termina de afianzarse uno por esa posición, y bueno, pues oye, joder, es ilusionante porque es un chico joven y joder, si te da el rendimiento que le ha dado la banda izquierda a Vinicius, pues bienvenido sea, pero yo creo que en el Madrid la gente estaba esperando este verano esa posición y ese jugador. Si no es ese jugador, pues tú dices que no van a ir a por otro, lo que están decidiendo es porque ven ese puzzle muy hecho y muy movible y no quieren yo que creo, ahora mismo Moro, yo creo que no van a ir porque primero no tienen ahora mismo una ficha para meter a un futbolista, y porque si no fichas a Rodri, que es el mejor en su puesto... Claro, si es que era Rodri... Que es el mejor en su puesto, o sea, ¿a qué vas a tener? Rodri, que ha salido del Mundial, ha salido un emperador. O sea, si miramos los últimos Mundiales desde 2010, que es el último que ganó España, yo no he visto una exhibición como la que ha hecho Rodri en el actual Mundial. Capitán de la selección, madrileño, se ha dejado creer, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Calzaba como un guante. Yo tengo mucha incertidumbre en ver cómo va a armar el equipo del Madrid, porque los 4 de arriba son muy atractivos, pero bueno, a ver si no caen en el vedetismo. Recuerdo que esto del fútbol es atacar y defender, hay 4 ahí que les tienes que hacer correr para atrás. Si lo consigue Mourinho, pues muy bien, pero vamos a ver. Lo que ha mostrado Mourinho hasta el momento en los partidos amistosos que ha hecho es un 4-2-3-1 con un doble pivote que en principio con estos jugadores que hay 6 hombres en el centro del campo, y juega con 2 defensivos, por decirlo de alguna manera, Tchouaméni y Valverde, por la izquierda Vini, por la derecha Diomandé, y de enganche estaría Bellingham, pero fijaros lo que se puede quedar fuera. Bernardo Silva, Guller, pero yo creo que va a jugar Bernardo, Melchor. Yo creo que va a jugar Bernardo. Bueno, hay muchos partidos, pero Bernardo, ¿dónde lo pones? No, junto a Tchouaméni. Junto a Tchouaméni. A Valverde le Valverde no juega, entonces. No, Valverde no juega. Claro. Lateral. Es que te digo que ahora mismo... Porque yo creo que Trent Alexander-Arnold va a jugar mucho en el centro del campo. O sea, pues imagínate, entonces hay un jugador más en el centro del campo. No digo que salga de centrocampista, digo que va a jugar. Sí, que va a ocupar esa posición. Digo que va a salir de lateral derecho y va a jugar, porque tiene pase. Y eso... Bueno, también te digo una cosa, estos son todo conjeturas, porque si Trent Alexander-Arnold hace lo que ha hecho anteriormente, ya te digo que va a volver al banquillo. No, y está Dumfries también, que hay que ver a Dumfries cómo funciona. Y después, otra cosa que quiero decir, que no viene a colación, o sí, es que me parece muy caro el Diomandé ¿no? Muy caro. Sí, es caro. Es carísimo. O sea, vale, que oye, que después te da un rendimiento ahí de yo qué sé, que barato se convierte en un Vinicius de turno, pero me parece carísimo, no sé. Bueno, lo que está ahora mismo en el mercado, Moro. Lo que están pidiendo por el jugador marroquí de 18 añitos, el Lille, son 100 millones y tiene 18 años. Quiero decir, ahora mismo... Sí, por eso te digo. Pero que me ha llamado poderosamente la atención la cifra, digo, joder. Son precios de Premier, Moro, precios de Premier. Yo insisto que son precios principalmente de que no hay mercado. No hay jugadores en el mercado. Entonces, cuando no hay mercado, pues la oferta es mínima y con lo cual, claro, y la demanda es máxima. Sí. Bueno, Moro, quería aportar cosas de esto. Voy a pedir al Moro y vas tú, Morales. Vale. Morientes, que muchas gracias. Has hecho un análisis clarísimo de cómo ver la situación. Un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo. A ver, Morales, cuenta cosas que sepas. Bueno, mezclando un poco información y opinión. De la parte del Real Madrid me consta claramente, y hablando sin tapujos, el cabreo de primera hora de la mañana de Florentino Pérez, no te lo puedes ni imaginar. O sea, el cabreo grandioso.
se daba por cerrado, como ha dicho el Moro, mucha gente del Bernabéu lo daba por cerrado. A muchos nos han contado algún problema económico para justificar ¿del jugador o del que City? no se ejecute la operación. No, un problema económico con el City todavía no se ha negociado si se va a llegar a la cantidad, si no, el Real Madrid quería gastar como mucho 60 millones de euros, de eso no iba a pasar. Pero es lo que parece que va a gastar el Barça, ¿no? Se apunta a problema económico, a un cambio de condiciones económicas de lo hablado con el jugador. Esto desde el Real Madrid, que el mensaje es claro, un jugador que duda en ponerse la camiseta del equipo más grande del mundo no merece vestir la camiseta del Real Madrid. Ese mensaje sale de dentro del Real Madrid y es clarísimo. Ahora voy a la otra parte. A Rodri le ha llegado que de las personas que mandan en el Real Madrid, no todos apostaban por su fichaje. Le llegaron las dudas primero sobre su físico y le ha llegado que no había quórum ahora. La operación que antes habéis apuntado a Juni Calafat no la ha llevado Juni. La operación la ha llevado personas en un escalafón más alto que Juni. Son vale. el Florentino y José Ángel. Vale, a Florentino ha habido que convencerle. Ha habido que convencerle, eso. Ha habido que convencerle. Pero, ¿vale? se había convencido. Pero se había convencido. Pero se había en el convencido. Mundial. Pero ha habido que convencerle. Ya un jugador, cuando le dicen que a tu presidente ya ha habido que convencerle, bueno, el mensaje que le llega ya no es como que está enamorado de tu fútbol, que eres el jugador que necesita y demás. Pero Robert, ha habido que convencerle y luego se ha mosqueado porque no ha salido el fichaje. Sí, porque ahora era el Balón de Oro del Mundial, era un jugador que necesita el Real Madrid, las dudas que había sobre su físico se han enterrado, todos los datos negativos que se aportaron no existen, es un jugador que es el que mayor fiabilidad de pases ha dado en el Mundial, que los balones que ha recuperado y demás. Todas las dudas se han enterrado. Entonces Robert ha elegido el Barça, ¿no? Luego cuando entra el Barça en escena, que entra tarde, cuando tiene, ya tú sabes bien, todo apalabrado con el Real Madrid, tiene para elegir. Ahí no estoy de acuerdo con el Moro. Hay una de las claves importante, no estoy de acuerdo para nada con el Moro, que es el estilo y el ecosistema. Lo que le rodea. El estilo del Barcelona, lo que le rodea a los jugadores que son todos compañeros de la selección y la forma en la que va a entrar al vestuario. En un vestuario del Barcelona que no tiene nada que ver con el de Real Madrid, donde muchas estrellas no han cohabitado de la mejor manera posible y donde tiene alguna conversación pendiente. No quiero pensar que la herida que dejó abierta Balón de Oro ha influido en esto, porque si os ponéis en la piel de Rodri, ¿qué pensaría cuando gana un título, el mayor individual, y el rival no se presenta a la gala, el feo que le hizo al ganador? No quiero pensar en eso porque las últimas semanas, ante mi sorpresa, porque lo reconozco, porque yo no lo esperaba, también ilusión, vi cómo de repente Rodri iba al Real Madrid, para mi sorpresa, porque yo pensaba hace 3 meses que la oferta millonaria del City, a la que nunca se va a acercar el Barça ni el Real Madrid, muchísimo dinero en un equipo en el que es una institución y en el que se le hará a la entrada del estadio del Etihad, seguro que se le hará una estatua, es una institución, nunca iban a llegar los dos clubes españoles a esa oferta. Entonces, cuando él comunica que quiere venir a España, como he dicho antes, realmente solo había 2 opciones. Y si no lo tiene uno de esos 2 clubes, es porque algo se ha hecho mal. Bueno, es información, lo que ha contado Roberto, también la que cuenta Melsol, o sea, son informaciones, luego hay opiniones. Para mí, o sea, el Moro ha estado, para mí, clarividente, o sea, es doloroso seguramente el mensaje que ha trasladado, pero ha hecho de una persona que sabe muy bien cómo funciona el Madrid y que ha vivido lo que es el Real Madrid, ha hecho un análisis de lo que a él le parece que ha pasado, que para mí tiene mucho valor, ¿eh? No que lo que digáis vosotros no tiene valor, pero que lo haya dicho Moriente me parece que tiene mucho valor. Quiero una opinión más está en Silverstone, pero él estaba convencido de que Rodri, como casi todos, iba a jugar en el Madrid. Se encuentra con que está a punto de jugar en el Barça. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te has quedado? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí, no, yo me he llevado una sorpresa terrible. O sea, terrible. Porque, a ver, dentro de todo lo que hemos explicado, habéis explicado, respecto a, digamos, los dineros, respecto al tipo de contrato, respecto a la edad del futbolista, respecto a saber o no saber si está realmente recuperado de tan grave lesión como lo ha tenido. Dentro de todo esto, yo creo que había una, digamos, una necesidad, una lógica aplastante de que
el Real Madrid consiguiera de alguna manera tapar la sangría que suponía y de ahí los 2 años sin grandes torneos y grandes títulos que suponía el boquete, la herida que tiene en el centro del campo. O sea, yo la creencia, la seguridad, digamos, de decir el Madrid no puede dejar pasar a Rodri, no puede dejar de fichar a Rodri, era en esa creencia, no era en dinero, no era en solvencia respecto a la manera de jugar de Rodri, no era, desde luego, esta excusa o este convencimiento de que a Rodri le apetecía más jugar en el ADN, digamos, o con el ADN o alrededor del ADN del Barça con respecto al Real Madrid. Yo creo que para mí la necesidad imperiosa de conseguir ese futbolista para poder jugar a fútbol y sobre todo aprovechar las flechas y los jugadores de enorme calidad que tiene delante, era esa necesidad, que en eso coincidía todo el mundo. Es decir, todo el mundo coincidía que al Real Madrid le sigue faltando ese tipo de futbolista. Y esa era mi creencia para estar convencido de que este año no iba a pasar o a dejar de ocurrir ese gran fichaje. Y de pronto, pues me he dado cuenta, yo sigo de verdad sin saber qué ha ocurrido aquí y resulta que el Real Madrid sigue teniendo esa carencia y ese boquete en el centro del campo. Sí, parece que la necesidad del Barça era más, ahora vamos a hablar de ello, de un delantero centro, y la del Madrid un centrocampista, y el Madrid ha fichado un atacante muy potente y el Barça parece que va a fichar un centrocampista muy potente también. Oye, gracias por la opinión, Emilio, un abrazo. De nada, hasta ahora. Hasta mañana. Lo que marca claramente la diferencia de juego de los dos equipos. Sí. Que uno quiere la posesión del balón y el otro quiere el verbo. Velocidad y verticalidad. Sí. Déjame hacer una pausa. Bueno, Mou estaba encantado con Rodri, ¿eh? Sí, o sea, Mou es había cierto. probado y estaba encantado. No, es cierto. ¿eh? Le habían dicho a Mourinho, ¿quieres a Rodri? Y Mourinho había dicho, claro que quiero a Rodri. Claro que quiero a Rodri. ¿Cómo no voy a querer a Rodri? Y luego ha pasado lo que ha pasado. Una pausa y seguimos. Rematamos con esto y contamos un detalle más de Julián Álvarez para unir ya la información del Madrid y del Barça. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?